Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según en el lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos la entrevista al experto en compliance, Gonzalo Vila. Si les parece, hagamos unas pequeñas pruebas de sonido, de video. Cuéntenos de dónde nos están escuchando, si hacen parte de algún programa de EAL de Business School, cuéntenos a cuál programa pertenecen o si por el contrario quieren empezar a estudiar con nosotros, cuéntenos en qué programa están interesados y con mucho gusto vamos leyendo sus interacciones. Les recuerdo que es en el apartado de preguntas, nos responde desde Lima, Perú, José Antonio, saludos desde Guatemala, Renata, desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, Xiomara, desde México, Rodolfo Cabrera, bienvenidos. Desde Ciudad de México también Juan, Erika desde España, Argentina. Ok, no sabía que existía una España en Argentina, o no entiendo bien cómo es, pero bueno, Sí. bienvenidos. Les recuerdo a los que se vienen conectando que el día de hoy presentaremos la entrevista al experto en compliance, Gonzalo Vila. La entrevista durará alrededor de unos 20-30 minutos, en los cuales ustedes pueden dejar sus dudas y con mucho gusto Gonzalo les responde. De igual manera, quiero recordarles, ahí estoy leyendo a Erika que dice, no, pero soy de Argentina. eh, bueno, de igual manera quiero recordarles que a lo largo del día recibirá un correo electrónico con la grabación de este webinar para que lo puedan ver nuevamente. Asimismo, se subirá al canal de YouTube de Alde Business School, donde además podrán revisar todos los webinars, entrevistas, píldoras y todo el contenido que tenemos para ustedes. Para finalizar, quiero recordarles que esta entrevista está relacionada con el máster en Compliance, Fraude y Blanqueo, el cual ya se encuentra en periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es. ¿Sí? Les cuento un poco quién es Gonzalo antes de darle la palabra. Gonzalo es una persona que tiene un montón de experiencia en todo este mundo del compliance, tiene certificaciones en ciberdelitos, en delitos financieros, pero pues, ¿qué más que presentar a Gonzalo que bienvenido, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto grande estar con ustedes nuevamente. Y además, bueno, soy profesor de ALDE en la maestría de Compliance, ¿no? Con un par de materias en auditoría forense y en fraude y blanqueo de capitales. Así que también participo 100% con la escuela, orgullosamente. Perfecto, mira, leyendo parte de tu hoja de vida veo que tienes una certificación de investigador en ciberdelito. Me gustaría de pronto comenzar esta entrevista para que nuestros asistentes, pues digamos, se introduzca un poco a lo que viene la dinámica del día de hoy. ¿Te parece si arrancamos? Mm, Cuéntanos cuáles son los principales riesgos en ciberseguridad para las organizaciones, al menos en Latinoamérica, y cómo pueden, no sé, potenciar sus controles de fine crime y prevenir ciberdelitos, cibervulnerabilidades. Cuéntame un poco acerca del tema. Y si quieres dar Bueno, también una pequeña introducción de tu certificación en ciberdelito, pues excelente. dale, genial. Bueno, en primer lugar, los invito a todos los participantes, todos los que están escuchando, a que nos envíen las preguntas, inquietudes a lo largo de la charla. Si tenemos el tiempo, vamos a abordarla. Bueno, esta es una certificación que cuento yo en ciberseguridad que la hice con una organización de Estados Unidos que se encarga o alberga a agentes del sector público, agentes de ley en la preparación en materia de ciberseguridad y tienen una certificación específica en esto. Mi especialidad a lo largo de los años, en los últimos 24 años ha sido trabajar en el campo principalmente del lavado de dinero, de la prevención del lavado de dinero, la prevención del blanqueo de capitales y luego, a medida que el campo iba evolucionando, la prevención de los delitos financieros en general. No nos olvidemos que, bueno, el lavado de dinero, el blanqueo de capitales es el delito económico por antonomasia, es el principal delito económico, pero a su vez, es también la economía de los demás delitos.
Es decir, cuando existe el fraude, cuando existe corrupción, cuando existe evasión fiscal, esos fondos, ese dinero mal habido van a pasar por la economía del lavado de dinero. Entonces hay que tenerlo bien presente. Y en esta ecuación también encuentra o entra, tiene participación la variable del ciberfraude o de la cibervulnerabilidad. Es decir, el fraude tradicional, algunas tipologías de fraude tradicional, se mudaron, se trasladaron al ciberespacio, a los momentos cibernéticos virtuales no presenciales, y además se crearon tipologías nuevas en el ciberespacio que antes no estaban en el fraude tradicional. Y es importante tenerlos bien presentes. Y te diría que, Alejandro, el principal consejo, la principal observación que haría con respecto a una buena, tal vez, higiene cibernética, un buen programa de cumplimiento sólido, es tener todos estos nuevos riesgos que están apareciendo bajo la lupa, en el microscopio, es decir, no perderlos de vista, saber dónde están o dónde pueden aparecer. La principal herramienta para esto es tener un enfoque, ¿cómo te diría? Tal vez integral, holístico, de todos los riesgos o vulnerabilidades que tenés como organización. Para dar un ejemplo, y esto es bien gráfico, creo que no hay ninguna organización en el mundo, sea una institución financiera o no, sea una empresa de metalúrgica, sea un banco, sea una agencia de viajes, que puede perder de vista el riesgo, por ejemplo, a sufrir un ciberataque, el riesgo a caer víctima de un ataque de ransomware, por ejemplo. Entonces, si vos como organización no tenés en mente, no lo tenés en la mesa, la posibilidad de que seas víctima de ese riesgo, significa que realmente tenés una política bastante débil, floja. Bueno, así con este tema del ransomware, puede ser miles de temas de riesgo financiero que es importante tenerlo dentro del marco de control, dentro del programa de cumplimiento o en cuenta dentro del programa de cumplimiento de la organización. Perfecto, Gonzalo. Tú mencionabas algo muy importante y es que básicamente los ciberdelitos o el ciberdelito que mayoritariamente rige es el ciberdelito financiero, por decirlo de alguna manera. Cuéntame si conoces casos recientes de filtraciones de datos o robos de fondos, al menos en Latinoamérica, o si quieres contar algún caso a nivel mundial en específico. Bueno, mirá qué buena pregunta. Obviamente que el ciberdelito o el riesgo de un ciberataque apunta principalmente, o digamos, un blanco muy interesante, siempre son las instituciones financieras, los bancos, porque es de donde pueden terminar obteniendo fondos, ¿no? Pueden terminar robando fondos. Y dos casos paradigmáticos en Latinoamérica fueron en los últimos años el caso de Banco de Chile y el caso del sistema SPEI, Sistema de Pago Electrónico Interbancario de México. En el caso de Banco de Chile, con un ataque donde se estima que descargaron malware dentro de los sistemas informáticos de Banco de Chile, y a través de esos malware pudieron estudiar las operaciones de Banco de Chile, las relaciones, los vínculos, las transacciones, etcétera, etcétera. Luego de varios meses cometieron el ataque y lograron robarle cerca de 10 millones de dólares, si no me equivoco, en el año 2018-2019. Es decir, cayó víctima Banco de Chile con un ataque, con un ciberataque que ellos ni siquiera lo tenían en el radar al tema. Y el otro, el sistema de pago electrónico interbancario de México, que es un sistema que conecta a los bancos mexicanos con el Banco Central mexicano para realizar operaciones, transacciones, vínculos, etcétera, etcétera, donde a raíz principalmente de la falla de la actualización de un software de uno de estos actores, de uno de estos bancos, un par de estos bancos, lograron filtrarse los delincuentes y también les llegaron a robar cerca de 20 millones de dólares. Pero
pero, y esto es importante hacer hincapié, no es exclusivo del sector financiero bancario la posibilidad de caer víctima de estos ataques. El año pasado vimos que Costa Rica, varias agencias, secretarías, oficinas, entidades del gobierno costarricense cayeron víctimas de un ataque de ransomware muy importante, de un ataque del ransomware Conti se llama, donde congelaron, privaron del acceso a datos a mucha información sumamente útil o imperiosamente útil para el gobierno costarricense seguir operando. Entonces, que luego no se sabe, no se hizo pública la información, pero estos datos, este ataque termina cuando el blanco del ataque termina pagando un rescate, justamente por eso se llama ransomware. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, atacó a entidades o atacó a sectores que no tienen que ver con el sector financiero. Por ejemplo, información o base de datos que son fácilmente monetizables. Por ejemplo, el sector de salud pública, donde se recopila el dato y luego pueden comercializarla, pueden transformar esa información en dinero los delincuentes. Es decir, que puede haber ataques en todos lados. Y tenemos casos para tirar para arriba, pero esos tres casos que yo creo que son muy ilustrativos de la situación. Bueno, tú mencionas, digamos, como diferentes casos y quisiera de pronto como centrar un poco esta conversación a cuál es esa tipología de estos delitos financieros o vinculado a este tipo de delitos y en particular a delitos financieros relacionados con el ambiente de la virtualidad y la transformación digital y toda esta nueva onda que vivimos en estos tiempos. Bueno, mirá qué curioso. Para empezar, es importante señalar que todavía no está muy arraigado o muy rigurosamente impuesta la obligación de que los actores en el sistema económico de los diferentes países cuenten con controles, con programas de cumplimiento de ciberseguridad, que creo que es una realidad o una obligación o una, un camino al que indefectiblemente van a tener que ir. Y para muestra un botón, Alejandro, nosotros, si yo te cuento, por ejemplo, la información que ha recopilado el FBI. El FBI es la agencia de ley de Estados Unidos que posiblemente más dientes tiene con respecto a la ciberprotección. Ellos recopilan a través de una oficina que tiene allí dentro del FBI toda la información relacionada con quejas, con denuncias por parte de las compañías en Estados Unidos. Y desde el 2018 al 2022, solamente para darles una idea de esta información, de estas denuncias que ha ido recibiendo el FBI con respecto a quejas, a denuncias en el espacio cibernético a través de Internet. Fíjate, en el año 2018 el FBI recibió 350.000 quejas o denuncias de haber sido o que las compañías fueron blancos de ataques o cayeron víctimas de filtraciones o violaciones de datos, por ejemplo. Esas 350.000 quejas fueron o representaban cerca de 2.700 millones de dólares que habían sido afectados del sistema económico privado estadounidense. En el año 2022, esas 350.000 quejas pasaron a cerca de 800.000 quejas y los 2.700 millones de dólares pasaron a ser 10.300 millones de dólares. Es decir, con esto quiero decir que es un peligro, es una tendencia que está en constante crecimiento e indefectiblemente va a tener que caer bajo el radar, bajo la esfera de fiscalización de todas las compañías y todas las agencias de gobierno. Y en aquellos países donde todavía no tenés el marco regulatorio, donde todavía no tenés la normativa en lugar para que lo cumplan los sujetos obligados,
Es solamente una cuestión de tiempo hasta que tengan que cumplir con la obligación de contar con un programa de cumplimiento en ciberseguridad. Todo tipo de organización, sean instituciones financieras o sean compañías del sector real. Eso no cabe duda. Perfecto, Gonzalo. ¿Te parece si te hago las últimas dos preguntas antes de finalizar? La primera sería, ¿crees que es urgente contar con profesionales capacitados en temas relacionados con estos nuevos riesgos, con el ciberdelito, que estén capacitados para prevenir este tipo de problemática que de una u otra forma está en constante crecimiento? Y por otro lado, quisiera preguntarte, alineado un poco también con esta pregunta, ¿cuáles serían estas mejores prácticas, consejos, tips para reforzar, pues, digamos, los programas y controles dentro de las organizaciones frente a estos riesgos o nuevos riesgos que ya venimos mencionando? Bueno, ha dado en el clavo, Alejandro, porque es fundamental contar con expertos que realmente sepan traducirle estos riesgos a la alta gerencia, que sepan traducir estos riesgos a la junta directiva, al consejo de administración, porque de otra forma se les escapa, como decimos acá en Argentina, la tortuga, porque es algo alejado de la información o de la línea de control que tienen las cúpulas de las organizaciones. Y no solamente eso, sino que vos fíjate que a nivel internacional cada vez más están obligando, están pidiendo que tanto los oficiales de cumplimiento en delitos financieros como los oficiales de cumplimiento en ciberseguridad tengan un rango gerencial bien alto, es decir, estén colocados ejecutivamente en una posición bien alta. Y es más, idealmente sería una muy buena práctica que estas personas que trabajan en los programas de cumplimiento, los programas de control en delitos financieros, como los programas de control en ciberseguridad, tengan un asiento o un espacio en la junta directiva. Cada vez más, es decir, esa es la importancia que se está dando. Todavía creo que en tema de ciberseguridad el riesgo es enorme, porque todos podemos caer blanco, bueno, sí, quedar pegado con un ataque, pero todavía creo que no hay una conciencia general. ¿Por qué? Porque todavía no están las sanciones, las penalidades, la presión por parte de las autoridades, como sí es el caso en el tema del cumplimiento en delitos financieros. En muchas de estas organizaciones terminan designando un oficial de cumplimiento de alto rango. ¿Por qué? Porque la normativa, porque la regulación del país lo obliga, no porque sea una mejor práctica dentro de la organización. Ahora sí creo que poco a poco las distintas organizaciones están tomando conciencia con respecto a esto y sí creo que hay un interés o una tendencia hacia una gobernanza corporativa muchísimo más transparente y muchísimo más sólida, que al final del día lo que termina haciendo, termina decantando eso hasta los estratos más bajos dentro de la organización y creando un ambiente de mucha más transparencia. Pero es un tema de paso a paso todavía, creo que falta. Y la segunda pregunta, con respecto a las mejores prácticas, con respecto a consejos, lo primero fundamental es crear conciencia. Crear conciencia que desde el número uno hasta el último empleado, hasta el último agente, proveedor, incluso los propios clientes, tengan conciencia de los riesgos que representa la falencia en estos controles. Que sepan cuáles son los riesgos de abrir, creo que hoy nadie duda del riesgo de abrir un link de un email de una persona que uno no conoce, de una organización que no conoce. Creo que todos sabemos que no podemos hacer clic en ese link porque podemos bajar un malware. Bueno, hace 7 años o hace 10 años no lo sabíamos, podíamos llegar a caer en eso. Bueno, todo ese proceso de esos 10 años significó crear conciencia. Bueno, esa creación de conciencia, esa capacitación, formación integral, debe continuar con los nuevos riesgos que van apareciendo, sin lugar a dudas. Perfecto, Gonzalo, interesante esta información que nos brindas. Creo que nuestros asistentes tienen una serie de dudas. ¿Te parece si las respondemos? Absolutamente, Alejandro, para eso estamos. Y los invito a los que quieran seguir preguntando, adelante. Listo, sí, recuerden que en el apartado de preguntas acá estamos dispuestos con Gonzalo a responder lo que más se pueda.
Nos pregunta, a ver, tú. Karina Talledo nos pregunta, ¿cómo se materializa la función del compliance officer en una empresa? Bueno, hay que crear el puesto, definitivamente se debe crear el puesto y este compliance officer, mire, mire lo que es la curiosidad de la palabra. Compliance significa cumplimiento. En un comienzo esta palabra cumplimiento era un cumplimiento normativo, es decir, tenías al oficial, tenías al ejecutivo allí para hacer el cumplimiento de las normas y de las obligaciones normativas que tenía la organización. Para la presentación, por ejemplo, de reportes de operación sospechosa, para poder tener un vínculo directo con el regulador principal, sea el Banco Central, sea la Superintendencia, para poder relacionarse con todos los integrantes dentro de la organización. Y poco a poco esta función del oficial de cumplimiento se fue traduciendo hacia lo que comentaba anteriormente, justamente esta creación de conciencia, capacitación, formación a lo largo de toda la organización. Cuando hace 20 años llegaba un cliente viejo o antiguo, conocido de una organización, de un banco, con dinero y lo depositaba, no le preguntaban de dónde venía el dinero, porque se sabía que ese dinero o era una persona que ya se conocía. Cuando aparece la obligación normativa de preguntarle el origen de los fondos, a los primeros clientes no les gustó esto. Decían, ¿por qué me preguntas de dónde viene el dinero si yo trabajo en el banco, yo opero en este banco hace mucho tiempo y vos sabés cuáles son mis operaciones, que podían ser incluso, obviamente, trabajo legítimo, pero que manejaban en efectivo? Y el banco le decía, porque es una obligación normativa, porque me lo obliga la propia autoridad. Bueno, hoy en día creo que no hay ningún cliente o potencial cliente que se vaya a enojar o vaya a poner piedra en el camino porque le pregunte el banco cuál es el origen de los fondos. Bueno, esa creación de conciencia, esa capacitación es la que está vinculada a lo que vengo comentando y parte del trabajo del oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento tiene que tener un contacto con todas las áreas dentro de la organización, con el área operativa, con el área legal, con esto que estoy hablando de ciberseguridad, indefectiblemente con el área de tecnología de la información, de protección de datos, y así cada una de las áreas para tener un enfoque o una visión mucho más, como decía anteriormente, integral, holística de todos los riesgos dentro de la organización. Perfecto, Gonzalo. Nos pregunta José Antonio Hugo, ¿existen a nivel de los países de Latinoamérica organizaciones que mancomunadamente estén analizando y planteando soluciones sobre ciberseguridad? Sí, sí hay. No una organización per se, pero por ejemplo, desde el propio Interpol, que tiene una oficina dedicada a ciberseguridad, trabajan en forma mancomunada, por ejemplo, con algunas agencias de gobierno de distintos países. Te diría, José, que todavía en tema de ciberseguridad no está nivelado el campo de juego como está a nivel de delitos financieros o, si quieres, lavado de dinero per se, donde de la mano del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el grupo supranacional encargado de establecer los estándares internacionales para prevenir o combatir tres delitos, básicamente tres, que son lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ellos establecieron los estándares. Y estos estándares lo tienen que cumplir México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Colombia, todos los países. Pero están los estándares. En materia de ciberseguridad todavía no hay una organización supranacional que haya establecido los estándares. Pero, pero con base en los riesgos, y mirá que estamos en una época de un enfoque basado en riesgo total, y la premura de esto se está nivelando el campo de juego, pero no hay una solución para todos los problemas. Pero sí se está trabajando. Te diría que la guía en lo que son riesgos, esta oficina del FBI es la que lleva la batuta con respecto a las cuestiones prácticas, muy prácticas, de tipologías que se ven en el campo de juego. Tan es así que fíjate que en lo que se respecta, por ejemplo, a una de las casuísticas, que es el tema de los ransomware, ellos
saben perfectamente que muchas compañías dejan de operar si no vuelven a obtener los datos o el acceso a los sistemas que han sido cooptados por parte de la delincuencia. Entonces, de alguna manera le abren una media puerta verde, una media luz verde para que hagan el pago del ransomware, así obtienen los datos. Lo que sí les terminan traduciendo que por favor tengan una seguridad cibernética sólida para protegerse de futuros ciberataques, sobre todo ransomware. Por ejemplo, no contar con toda la información en el mismo servidor. Por ejemplo, tener operaciones repartidas en distintos silos, cuestión de si es atacado un departamento, que no caen víctimas a otros departamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Capacitar a los proveedores, que muchas veces es por allí por donde viene la vulnerabilidad o la falencia. Entonces los tratan de buscar o tratan de entrenarlos por ese lado. Pero no hay todavía, y yo creo que es una cuestión de tiempo, hasta que haya un GAFI o que haya una organización supranacional, una organización internacional que diga, bueno, estos son los estándares en materia de ciberseguridad. Perfecto, Gonzalo. Mira, nos pregunta Julieta Lara, según tu opinión, eh, ¿cambió o evolucionó el cumplimiento normativo debido a la situación que vivimos por el COVID-19? Bueno, O más bien, ¿qué cambios hubo en el cumplimiento? bueno, muy buena pregunta. Obviamente, muchos de los avances, mucha de la innovación tecnológica que vimos o que explotó durante la pandemia ya venía haciéndose hace mucho tiempo. O sea, venía en proceso, algunas estaban implementadas, pero obviamente, por ejemplo, el onboarding digital, para aquellos que no conocen, es la aceptación de clientes en vía remota, no presencial. Bueno, obviamente que esa particularidad explotó durante la pandemia, con todos los riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos es que no existe un estándar internacional con respecto al onboarding digital. No hay un estándar internacional con respecto a la biometría para la aceptación de clientes. Bueno, esos riesgos aparecieron, pero fue tan grande la explosión con el tema de la pandemia que obviamente las distintas organizaciones tuvieron que medio artesanalmente, medio hecho en casa, establecer los controles para que no se le filtren delincuentes. Pero creo que a la larga terminó siendo algo bueno, porque a la larga terminó generando conciencia en un espacio que iba a seguir creciendo. Hoy en día las operaciones digitales, las operaciones no presenciales son moneda corriente. Y muchas de estas operaciones ya cuentan con algunos controles que están en lugar, que están en práctica y que de otra manera, si no hubiera pasado la pandemia, posiblemente no estarían ahora allí. Lo que pasa, bueno, con respecto a esta pregunta, vuelvo a la anterior. Hasta que no haya un estándar donde yo me pueda apoyar y que yo sepa qué es lo que me dicen los lineamientos internacionales para el tema de la biometría facial o el tema de la aceptación de clientes en forma remota, yo todavía no sé a ciencia cierta dónde estoy parado. Pero es una realidad que está haciendo y también con ella vinieron los riesgos, vinieron los peligros para todos los actores en el sistema. Ok, vamos con la última pregunta. Sé que hay bastantes inquietudes. Hemos recibido bastantes preguntas por parte de los asistentes. Les agradecemos. De todas formas, Gonzalo, si quieres recordar tu LinkedIn o no sé, algún lugar donde puedan contactarte y te puedan dejar las preguntas para que con mucho gusto las respondas, pues está bien. Pero por cuestiones de tiempo, tenemos espacio para responder una pregunta más y listo. Entonces, la pregunta es la siguiente y la hace Juan Curiel. ¿Qué retos encuentras en delitos financieros a través de criptomonedas? Este esquema ha venido siendo utilizado por carteles criminales. Muy buena pregunta. De todas maneras, Juan creo que era, ¿no? El riesgo es infinitamente menor a lo que era el riesgo con monedas virtuales hace 10 años, por ejemplo. Hace 10 años fue, por ejemplo, cuando cuando explotó el caso, o el primer caso grande conocido con Bitcoin, que fue el caso de Silk Road, que
no tiene relación con el caso de Liberty Reserve, que fue un caso que salió también con activos virtuales en Costa Rica. Pero bueno, en ese momento se pensaba, se creía, no había conciencia que el uso de monedas virtuales, el uso de Bitcoin, era absolutamente anónimo, que era imposible poder rastrear alguna de las transacciones a través de monedas virtuales. Y entonces, bueno, los delincuentes obviamente operaban con una impunidad total. Con el paso del tiempo, con el uso de algunas herramientas tecnológicas, por ejemplo, de análisis forense de la cadena de bloque, nos dimos cuenta de que no era cierto esta creencia por parte del delincuente o este concepto en el que se basaban los delincuentes para poder operar impunemente en la red y usando monedas virtuales. De hecho, se lograron incautar cerca de $1.000 millones del caso del Silk Road 7 años u 8 años después de que hubiera cerrado el sitio. Entonces, si bien es cierto que, además, bueno, hay que tener en cuenta qué tipo de monedas virtuales. Si hablamos de alguna que se apoya en la cadena abierta, te digo que es una ventaja poder tener actos o actividades ilegales utilizando monedas virtuales de ese tipo, porque existe una posibilidad de un mayor rastreo hasta cierto punto. Pero hay monedas virtuales, por ejemplo, llamadas privacy coin o monedas de privacidad, por dar un ejemplo, Monero, que pueden utilizar los sistemas peer-to-peer, que son las de entre pares, bueno, donde ya allí la investigación o la posibilidad de un control efectivo es prácticamente imposible. Entonces, va a depender qué tipo de moneda virtual, va a depender qué tipo de plataformas utilicen, pero en ciertos aspectos, las más comunes, las más grandes y las que se basan, por ejemplo, en la cadena, en el blockchain, te diría que hasta es beneficioso desde una óptica de investigador que utilicen eso a que utilicen, por ejemplo, instrumentos financieros al portador. En billetes, es imposible seguir el rastreo de un billete, pero sí se puede seguir el rastreo de un Bitcoin en la cadena de bloques. Si bien, bueno, no quiero hacer apología de ciertas monedas virtuales, pero lo que quiero es tratar de poner en perspectiva que no todo es como te lo vende a veces la creencia popular o los medios de comunicación. Hay grandes ventajas de cara a la investigación utilizando monedas virtuales. Ok, Gonzalo, hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido un placer para nosotros como EAL de Business School tenerte nuevamente acá. Esperamos volver a tenerte en alguna de nuestras actividades, en clase, en webinars, en otras entrevistas para ampliar este tema. Siempre es interesante contar con tu conocimiento en estos espacios, ¿no? Así que a todo el público del día de hoy les agradecemos por haber asistido. Les recordamos que en nuestra página web, en la sección de eventos, encuentran todos los webinars relacionados con compliance. Si quieren saber más acerca de Gonzalo, también tenemos todos los videos de los webinars y entrevistas que hemos hecho con él en nuestro canal de YouTube. Son los que pongan Gonzalo Vila en YouTube y ahí salen tanto cosas de ALDE como cosas de otros lados. Es un gran profesional y pues qué alegría tenerlo acá entre nosotros. Y pues nada, Gonzalo, si te quieres despedir del público, adelante. Bueno, mil gracias. Primero, mil gracias a Ealde, muy, muy agradecido. Mil gracias a ti, Alejandro, personalmente. Bueno, y a todos los participantes. Siempre, bueno, primero les comento, estoy participando como profesor dentro de la maestría de ALDE, así que los invitamos a que se sumen en las capacitaciones, en los cursos, en la maestría de ALDE, donde podemos compartir. También me pueden ver ahí por LinkedIn, así que está abierto mi perfil. Me es un placer estar en contacto con todos ustedes. Y una cosa que es fundamental y que en esto me saco el sombrero por Alde también, es importante saber que en esto todos podemos aportar. Acá no es una cuestión de ser un experto y desde un podio empezar a repartir verdades. Creo que todos tenemos la posibilidad de aportar información, conocimiento, pericia con respecto, bueno, a las realidades que vivimos en cada uno de nuestros trabajos, en cada uno de nuestros países. Así que el feedback de ustedes es
fundamental para seguir, bueno, consolidando, seguir creando un ambiente más, de más control. Perfecto. Entonces hemos llegado al final. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Nos vemos en la próxima y hasta luego.